estado hablando durante todo este tiempo acerca de cómo la obra del Señor, el trabajo del Señor en nosotros, empieza a sacarnos de una atmósfera terrenal. Y al sacarnos de una atmósfera terrenal, empieza a florecer en nosotros el hombre espiritual. ¿Y cómo esto se produce? Se produce primero partiendo de un clamor. El clamor al Señor. Y ese clamor, una vez que nosotros lo hemos conocido, una vez que Él nos ha llamado, ese clamor hace de que nosotros vayamos subiendo en un hombre que la Escritura lo llama el hombre espiritual. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya dijimos, y lo hemos dicho muchas veces, de que esto parte con Cristo. Cristo, primero como Jesús, porque es Cristo después de que resucita, Jesús viene, se pone por nosotros y empieza esa obra de Él en nosotros. Lo que Él hace es poner de su genética en nosotros. Pero al igual que un bebé, cuando un bebé nace, tiene que ser alimentado. Porque si un bebecito cuando nace no se alimenta, no se cuida, ese bebé puede morir. Lo mismo pasa con nosotros. Llegamos al Señor e iniciamos un proceso en Él. Así es como dijimos que el tráiler de lo que vendría luego estaba en el Antiguo Testamento y empezamos a hablar de toda esa descendencia. La descendencia de Adán que luego viene a traer a luz a Set. Recordemos que esto fue después de que murió Abel. Entonces Set viene a sustituir a Abel hasta que nosotros llegamos al proceso de Enoc. Hablamos de todo eso. Y en Enoc nosotros dijimos de que Enoc significaba disciplina. También significaba ahorcar. Y también metanoeo. Metanoeo significa cambio de mente. ¿Eso cómo se produce? Se produce porque cuando yo llego al Señor, mi forma de pensar ya empieza a cambiar. Porque pongo al Señor primero. Yo digo, ¿al Señor le parece bien esto? Eso es metanoeo. Dejo de pensar con lo que yo creo y me empiezo a sujetar a la palabra del Señor. Y esto es un proceso bastante difícil porque fuimos criados supliendo lo que nos gusta o lo que queremos. Desde que somos bebés, lloramos, nos dan la leche. Cuando crecemos, lloramos y nos empiezan a suplir con cosas. Pero cuando llegamos al Señor, ya no nos movemos por gusto, sino que nos empezamos a mover por fe, por obediencia. Y cuando llegamos a Enoc, que es este hombre que está en ese proceso de corrección, en ese proceso donde él puede ser disciplinado. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, que nosotros, aunque nuestros padres hayan sido como hayan sido, no nos podemos ir en contra, pero tampoco los podemos cubrir. Es decir, no podemos ser mamá de la mamá o papá de la mamá, no podemos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su lugar. Pero ¿cómo se llega a ese hombre celestial? ¿Cómo se llega a eso? La forma en que el Señor hace que se levante el clamor es a través de la crisis. Es la crisis. O sea, pensemos en nuestras propias vidas. Seguramente la gran mayoría no llega al Señor si no tiene una crisis, ¿verdad? Y puede ser que la crisis haya sido un problema matrimonial, un hijo enfermo, una depresión. Pero cuando se levanta esa crisis o que se enteraron de alguna cosa que pasó que fue muy terrible, eso es lo que produce en nosotros, que nosotros queramos buscar al Señor, que nosotros comencemos a clamar, a invocar. Cuando las cosas están bien, generalmente no lo hacemos. Pero cuando está la crisis, se levanta el clamor. Esa crisis, porque hay dos crisis. La primera crisis es la crisis del corazón, la crisis emocional. Y después viene esta otra crisis que es la crisis mental, la crisis de nuestra mente. Y el Señor se tiene que mostrar en algún momento, pero no sabemos cuándo va a ser. Aquí está Mateo 24, 27.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. ¿Se acuerdan cómo es el relámpago? Es una luz así, que uno se asusta cuando va acompañado del trueno, ¿sí o no? Pero es una luz. Como el relámpago que sale del oriente, es decir, desde el principio, desde que conocemos al Señor, y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No dice la segunda venida. Dice, así será la venida. Esa venida que se llama parusía, es que en ese momento de sufrimiento, si usted lee antes este capítulo, se va a dar cuenta de esas situaciones difíciles. El Señor va a comenzar a alumbrar nuestra vida hasta que lleguemos a la madurez. Cuando el Señor empieza a mostrar su luz, no nos va a dejar en la nada, sino que Él va a seguir con nosotros. Es ese relámpago, esa luz del Señor, que es la luz que trae vida, trae esa presencia sobre nosotros hasta completarla. Por eso después dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo muerto, por una parte, es cuando Jesucristo murió, cuando Jesús murió. Ahí se juntaron las águilas. Águilas en su raíz quiere decir ángeles. Entonces, ¿cómo se aplicaría para nosotros? Que donde nosotros decidimos morir a lo que queremos, morir a lo que nos gusta, para que el Señor pueda venir a trabajar en nosotros, ahí se va a manifestar la presencia angelical. Entonces, ¿cómo parte? Primero viene una luz a mí, yo empiezo a ser iluminada en mi mente, en mi corazón por el Señor, y eso tiene que seguir creciendo hasta alcanzar la madurez. Es decir, tiene que tocar todo mi ser, mi alma, mi mente. Y donde está el cuerpo muerto, donde yo decido morir, dejar de hacer cosas, pero no por obligación, sino porque yo ya me incomodo, esas cosas no están para mí. Ahí se van a juntar las águilas, ahí empieza a manifestarse esa presencia angelical. Pero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, este proceso es un proceso de tribulación. Cuando nos damos cuenta que las cosas no estaban tan bien como pensábamos. Cuando tenemos ya 50 años y nos damos cuenta de que 20 no lo hicimos tan bien. O cuando nuestros hijos ya están grandes. ¿Y cómo reparo? ¿Cómo lo hago? En esa tribulación, el clamor, el buscar al Señor, el clamarle no es hablarle. Clamar es soltar una voz hacia Él con sentimientos. No es una voz mental. No es una frase que yo repito, como decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No es eso. Clamor es una voz que yo levanto con el sentimiento que tengo dentro. En ese momento el Señor viene, su presencia viene sobre mí, me levanta. Ahí está el cuerpo muerto, ahí se muestra esa presencia angelical. E inmediatamente después de la tribulación, porque ese proceso no es fácil, es un proceso doloroso. Inmediatamente después de esa tribulación, el sol
se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte quiere decir que todas aquellas cosas que te han juzgado, que han estado sobre ti trayendo juicio, quemando tu cabeza, quemando tu vida. Y también el sol se relaciona con las áreas paternales, con lo paterno. Todo eso paterno que te pesa en la cabeza. Esas cosas que nos queman, esas cosas que no acaban. Después, ese fuego sobre ti, el Señor lo deja inoperante. No es que vamos a vivir todo el tiempo en sufrimiento, porque la verdad es que cuando estamos en el Señor, entre comillas es un sufrimiento porque tú vas conociendo más del Señor. Él te va consolando, Él te va alentando, y en medio de todo uno siente gozo. ¿Le pasa eso? Es un saber que el Señor está contigo, pero ese sol se oscurece, ya deja de quemarte y la luna no dará su resplandor. ¿Usted ha escuchado el término lunático? La luna no dará su resplandor. Significa también, además de que la luna es el área materna, también significa de que el Señor me lleva a ser equilibrado emocionalmente. Porque nosotros cuando llegamos al Señor no siempre somos equilibrados. A veces basta una situación y nosotros nos descontrolamos. O nos queremos ir, o nos sentimos, nos dolemos. Así llegamos al Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Quiebra ese poder lunático. Sí. Ese es un poder real. Si la luna influye absolutamente sobre las cosechas, sobre la siembra, hasta la gente para cortarse el pelo lo hacen en creciente. Influye sobre la marea del mar. Son poderes reales. Pero ese poder deja de tener influencia. ¿Cuándo? Cuando la luz del Señor empieza a alumbrarme. Ahora también está hablando de las estrellas caerán del cielo. ¿Y qué significa eso, que las estrellas caerán del cielo? Cuando nosotros estamos hablando de las estrellas y de todo el gobierno estelar, es que al principio el Señor dijo que los cielos iban a contar de su gloria. Amén. Iban a profetizar de Cristo. No iban a profetizar del hombre, pero como son poderes reales, ¿qué pasó? Que esto se torció. Entonces ya el gobierno estelar no profetiza de Cristo, sino que las personas toman esa profecía acerca de las personas. Capricornio, que Libra, que no sé qué, no me sé los nombres, cuando en realidad cada una de esas constelaciones profetizaba de Cristo. Virgo profetizaba de que la Virgen iba a dar a luz. Géminis estaba hablando de Rubén, el gemelo, pero no de lo que ese poder hace sobre una persona. ¿Y cuándo empieza a operar sobre una persona? Cuando la persona pone su fe ahí, claro que opera. Y seguramente muchos de los que estamos acá de alguna manera nos hemos metido en eso, aunque sea leyendo en el horóscopo, en esos diarios de papel que se daban antes, ¿se acuerda? Bueno, yo creo que la nueva generación no conoce los diarios de papel, pero existieron. Claro. Fueron reales y los regalaban en el metro. Claro. En la última página, ante el final. Los pillé, ¿eh? ¿El puzzle? Ya. Arriba el puzzle. Y nosotros lo tomamos como la liviana. Y no es liviano. No es liviano esto.
son poderes reales que operan sobre las personas. Bueno, cuando todo eso, todos esos poderes, principados y potestades, ¿y qué estamos hablando de esas potencias de los cielos? Estamos hablando de esas coberturas que se pusieron sobre nosotros. A veces basta que te diga una palabra a tu mamá y te anula, ¿o no? O a lo mejor que ni siquiera te hable, te pone una cara y se te complicó la tarde. No voy a decir levanten la mano porque acá están con las mamás, ¿ya? Para que no haya ninguna dificultad. Pero yo creo que no hay una persona que haya dicho he tenido conflictos con mi mamá y no me afecta. Porque son poderes espirituales que ejercen sobre nosotros. Eso, cuando viene, cuando pasa ese tiempo, cuando el Hijo del Hombre empieza a manifestarse, todos esos poderes empiezan a caer. Y ya no miramos igual a las otras personas, sino que ese poder que la mamita ejercía sobre nosotros, que era una cosita fea, uno lo empieza a entender, pero ya no te empieza a dañar, sino que las cosas comienzan a cambiar. Ya sabemos que las estrellas hablan del Señor y todo eso se conmueve. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces el Señor en realidad empieza a gobernar ahí. Y por supuesto que todos aquellos, las tribus de la tierra, dice acá, harán lamentación por él. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Y vuelvo a hacer énfasis, que no dice segunda venida, porque esa es una manifestación de Cristo que tenemos que experimentar ahora. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra mente. Esto. El sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo. Es un evento espiritual en la vida de los que creen. No es algo que tenemos que esperar. Y ahí está la equivocación. Chequee el 24-27 y se va a dar cuenta de algo. Parte como un relámpago, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca el relámpago? ¿Quién dijo eso? Despertar. ¿Qué más? El relámpago que sale del oriente es la manifestación de Cristo en nuestra vida, es el alumbramiento de Cristo que viene a través de los procesos que el Señor pone en nuestra vida. Hermanos, esto es fundamental. Nosotros podemos estar en un discipulado y no estar en el proceso de Dios. Porque tenemos que cambiar. Hay algo que en el lugar santísimo se quiebra. La mentalidad. Tiene que haber un quiebre en nuestras mentalidades. Nosotros tenemos una concepción de cómo es la cosa, evangélicamente, con todo el respeto, pero hay cosas que escapan del diseño escritural. Por eso que partimos enseñando cómo la genética se establece. ¿Sabe por qué? Porque no es el resultado de algo, ¿o no? ¿Es el resultado de qué? Dígame, ¿de qué es el resultado, Noé? ¿Cierto? Por eso la pastora dice, cuando venga esta tribulación, hermanos, se está hablando de algo tan simple como la tribulación comienza aquí. Y hermanos, no vamos a poder desarrollarnos espiritualmente si no entramos en los procesos de aflicción. Y eso no lo buscamos nosotros. Y aquí está el punto. El Señor nos aflige para establecer su naturaleza en nosotros. Entonces Noé no es cualquier cosa, porque Noé es una genética que se levanta en medio de ¿qué? En medio de un caos, en medio de híbridos,
Le pregunto, ¿hoy día no hay híbridos? Por supuesto, si hay híbridos hasta dentro de la iglesia. Sí. Un don profético puede terminar en hibridez. Entonces aquí nos está hablando de algo que es mucho mayor que esto. Nos está hablando de que este relámpago, este proceso que parte de oriente a occidente en nuestra vida, no es la vida de ella. No, si ella tiene la culpa. No, si sabes que mi mamá no, en tu vida, en nosotros, ese relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, hasta la madurez. ¿Y qué busca ese relámpago? Establecer la genética. El relámpago es el proceso genético que va alumbrando. Es un espermio que se abre camino al hacer sinapsis. Y cuando hay sinapsis dentro y se juntan un espermio y un óvulo, ¿qué pasa? El relámpago. ¿O no? Piénselo. Ahí está el relámpago. El punto es que se engendra. Ese es el punto. Y el punto aquí es que tenemos que entender que la venida del Hijo así va a ser. Si no hay cuerpo muerto, no hay ángel, no hay bautismo del Espíritu. No hay. Y aquí está un punto que encuentro maravilloso, porque el Señor te empieza a afligir y empieza a decir, ¿esto es la vida de Dios? Para los que son llamados. Para los que son llamados. Porque hay gente que jamás se les alumbra y pasan una vida. No se dan ni cuenta que Babilonia los tiene amarrados hasta la cabeza, viviendo una vida en función de sí. Pero para los llamados, acá adentro empieza a haber un grito. Empieza a haber un grito, hay algo más. Y empieza a haber una disconformidad. Esto no puede ser todo. Esto no puede, hermano. Si hasta el día de hoy te estás sosteniendo en lo que tienes, el Señor nos va a llevar a crisis para que entremos. Porque esto tampoco significa, tenemos que entenderlo, hermanos, la aflicción es para desarrollar el carácter angelical. Y el carácter angelical se mueve en un nivel de poder y de gloria. Se mueve en un poder de gloria. No es que el pobre cristianito que sufre, que la pasa mal. No, estamos hablando de un proceso de gloria. Y aquí está el punto. ¿Por qué? Donde está ese cuerpo muerto hay un alumbramiento. El cuerpo muerto genera alumbramiento. Se genera que Cristo empieza a escribir adentro. Escribir. Él empieza a escribir. Mire lo que dice Daniel. Los entendidos resplandecerán. ¿Qué lo hace resplandecer? ¿Qué? El proceso de Dios, la palabra, el rayo. El proceso lo hace resplandecer. Es para que el rostro de Cristo resplandezca. Cristo viniendo. ¡Ah, el Señor viene! Mira que... No, el Señor está viniendo ahora. Y quiere escribirte adentro. La Escritura dice en relación a la venida de Cristo, es que Cristo se toma a sí mismo. Cuando yo respeto mis procesos en el Señor, Cristo va a venir y se va a hacer carne. Y eso va a producir dentro de nosotros un resplandor. Entonces ¿por qué? Porque hay poderes. Hay poderes en la cabeza, como decía la pastora. Por supuesto que hay poderes. El poder del sol. ¿O no sabía usted que para Egipto, Osiris, no era el poder del sol? Y nunca supo que Josué, para entrar en la tierra prometida o para entrar en el lugar santísimo, que es lo mismo, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Josué? El primer enemigo que se levanta en el lugar santísimo es Jericó. ¿Y qué es Jericó? Ah, cuando dan vuelta. Y sabemos la historia, pero no nos metemos en el misterio.
No nos metemos en el misterio. No entendemos qué es eso. Nos quedamos a un nivel de fábula. Y podemos, cuidado hermanos, cuidado, porque el apóstol cuando dice cuidado con las fábulas, o sea, cuidado con tener un entendimiento de la palabra que sea al nivel de la historieta. ¿Hay algo más? Hermano, ¿hay algo más que el Señor quiere revelarnos? Porque aquí aparecen los poderes mentales. Los poderes mentales. Las esquizofrenias, ¿qué es lo que son? Son poderes estelares. Son poderes estelares. La brujería. Que sabéis que me vi las manitos. Como que me tira esa cosa, sabéis que como que me vienen. Son poderes estelares. Aquí, están aquí. Aquí están. Tienen que ser sacados. Tienen que ser sacados de las personas. ¿Usted cree que la persona practica quiromancia por nada? Hay una genética. Hay una genética que se metió. Y un poder directo. Son poderes ocultos. Pero son poderes engañosos. Y el Señor tiene que desarraigar todo poder engañoso que opera en los que son llamados. En los que no, que siga operando para perdición. Sigan operando para perdición. Pero aquí lo que está diciendo es, ¿qué va a pasar? Empieza un proceso en que yo empiezo a resplandecer. ¿Por qué? Porque estoy en el proceso de Dios. Lo acepté. Pero ahora viene, el sol se oscurecerá. ¿Qué pasa acá? Entramos en el lugar santísimo. Se trata la mente. Enoc es eso. El tratamiento de la mente, la disciplina de la mente. Como yo disciplino en el Señor, la disciplina del Espíritu en la mente. El cambio, la transformación, el entendimiento. Los entendidos ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo las? Wow. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, estamos llamados a alumbrar esta tierra. No encerrarnos aquí y que no nos conozca nadie. Entienda, y no estoy diciendo con esto que tenemos que hay que transmitirle a medio mundo. No. Que nosotros, que las obras de Cristo en nosotros sean conocidas, se conozcan, para que la gente dé testimonio. La luna, ¿qué es lo que hace Josué? ¿Qué es lo que entra Josué? Parte peleando ¿con quién? Con Jericó. ¿Qué es Jericó? La luna se oscurecerá. La luna se oscurecerá. Las potencias que gobiernan la mente tienen que caer. Tienen que caer. En el lugar santo, todas las cosas. No sé qué. Bueno. Se está apagando el rayo, hermano. ¿Qué es lo que pasa en el lugar santo? En el lugar santo las potencias son tratadas. Nosotros nos olvidamos de que somos seres espirituales. Y a veces somos conscientes solamente de nuestra área natural, digamos. Pero como seres espirituales que somos, que tenemos un alma y que habitamos un cuerpo, somos absolutamente susceptibles a estos poderes. Cuando estábamos en la adoración, el Señor nos hablaba de que hay personas que no logran subir más allá en su entendimiento espiritual o en su experiencia espiritual porque ya tienen una cobertura. Y esa cobertura, específicamente lo que venía a nuestro corazón, era de personas que han fallecido. Entonces le hablan a la persona fallecida: X persona me cuida desde el cielo. O le hablan hoy día a través del Facebook: mamita querida, te amo, siempre te voy a amar. Y mantienen esa conexión con estos espíritus. O lo tienen a través de fotografías. Las fotografías atraen ambientes. Yo te llevo a pensar por qué el Señor no dejó un retrato de su rostro. No estoy diciendo que es malo tener fotos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy haciendo alusión es específicamente a personas que han partido, que te cubren. Y como
hay muchas personas que vienen de la iglesia, de otra iglesia, ¿no es cierto? Ángel de la guarda, dulce compañía. ¿Lo dijiste alguna vez? Esos son poderes reales. Y el mundo espiritual se gobierna hablando. Si yo tengo esa cobertura, porque estamos hablando de las estrellas del cielo, de esos poderes, si yo no renuncio a eso, eso te sigue cubriendo. Estuvimos con una hermana, con un matrimonio la semana pasada, y estábamos viendo específicamente el área de la finanza. Cuando el Señor empieza a mostrar ciertas situaciones en la vida de uno de ellos, y ahí se recordó algo que no se había hablado, y era que a los 15 o 16 años, no recuerdo, una prenda de vestir muy bonita que se tenía fue dedicada a una entidad. Y desde entonces hasta este tiempo, todo ha sido muy difícil de avanzar. Entonces, preguntémonos, ¿usted ha hecho esas oraciones? ¿Usted le ha hablado a algún fallecido? Papito querido, te quiero contar, mira, ¿sabes qué pasó esto? Bueno, yo tengo mi papito que me cuida desde el cielo, él es mi angelito que me está cuidando. Entonces tú no necesitas la cobertura del Señor porque tú te pusiste una. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia nos enseña que tenemos prohibición de hacer eso. Es decir, se puede. Se puede. Pero no, exactamente, pero no se debe. No se debe. Pero sí se puede. Por eso es que cuando estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre y nosotros hacíamos alusión a Enoc, claro, nosotros decimos Enoc caminó con Dios y fue fabuloso porque Dios se lo llevó. Luego lo tocamos eso. Pero la verdad es que no fue tan así, tan fabuloso que Dios se lo llevó. Porque tuvo que vivir esos procesos de crisis. Su primer hijo, que fue a los 65 años, ¿se acuerda cómo se llamaba el hijo que tuvo? Muy bien, se llama Matusalén. Él lo tuvo a los 65 años y vivió 300, eso, que se me están tupiendo los números. ¿Qué te digo yo? O sea, esa herencia que él tenía la tuvo que traspasar a su hijo en ese corto tiempo. No tuvo más tiempo. En ese corto tiempo tuvo que traspasar la herencia de fe. ¿Qué me está hablando a mí hoy? Tú estás traspasando la herencia de fe. Tienes que traspasar la herencia de fe, no una religión. Tienes que traspasar a Cristo, no una conducta de ir a la iglesia, porque la iglesia es la consecuencia de algo, no es el fondo. Yo me congrego porque necesito del Señor, no como una forma para salvarme. Matusalén, que es el hombre que vive 969 años y que la Biblia lo llama hombre dardo, es decir, el que da en el blanco. La semana pasada hablábamos de esa generación, porque cuando Enoc lo tiene, su semen tenía esa forma dardo. O sea, los hijos que tenemos no nacieron así de la nada. No son así de la nada. Además, hemos hablado varias veces de que los que más heredan son los nietos. Entonces Matusalén tenía que estar atento a su nieto Noé. Acá, Matusalén tenía que estar atento a su nieto Noé. Si vivió con él, absolutamente. Si vivió 969, o sea, le tuvo que traspasar la fe porque bisabuelo no hay. No está Enoc. Enoc fue llevado con el Señor. Dice que caminó con Dios. ¿Y qué significa que caminó con Dios o que el Señor se lo llevó? Significa que en la medida que se fue relacionando con el Señor, Él fue desapareciendo. A nosotros nos falta todavía desaparecer, ¿verdad que sí? A mí me falta, no sé si a usted le falta, porque absolutamente queremos que las cosas sean a nuestra manera, que yo tengo la razón, que no sé qué. Tenemos
formas que el Señor necesita cambiar en nosotros. Necesita cambiar nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva como Él. Él no piensa como pensamos nosotros. Él piensa distinto. Su reino no es de este mundo. No funciona como funciona el mundo. Matusalén empieza a enseñarle. De hecho, se dice, pero no lo menciona la Escritura, de que Matusalén era el que tenía la espada. O sea, todo el traspaso de fe de Enoc a Matusalén, de todas las cosas que habían vivido. Porque piensen, miren, si la línea es súper corta. De lo que pasó con Adán y todo lo que ocurrió ahí, cómo el Señor fue trabajando. Matusalén, el hombre dardo, es como decir, llegamos a la madurez. Porque pecado significa errar. No significa solamente hacer cosas feas. Es errar en el blanco. ¿Cuántas veces erramos en el blanco? Errar en el blanco. Entonces, por eso es que el pastor Fer hablaba la semana pasada y decía, cuando se llega a la madurez, el hombre espiritual no peca. Está en una posición distinta. Ha crecido, ha alcanzado una madurez espiritual distinta. ¿Por qué? Porque ya desapareció. Si lo que viene antes de ese crecimiento es que yo no existo, es que yo desaparecí. Y todos nuestros conflictos son por nuestros intereses personales. Porque me siento abusado, porque siento que es injusto, porque siento un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, porque ese hombre dardo, ese proyectil, es lo apostólico, porque significa enviar lejos. Por eso es lo apostólico. Dijimos que era dardo, dijimos que era dar en el blanco, pero también es enviar lejos. Y después de eso, Enoc caminó con Dios los 300 años, ¿no? Y en total los días de Enoc fueron los 365 hasta que desapareció. O sea, esos 65 años nuevamente, la aflicción cambia nuestra forma de pensar. Hay gente que ha tenido alguna enfermedad complicada y que el Señor lo sanó después. ¿Te cambia la mente o no? O cuando has tenido un ser querido que se enferma grave, después tú ya no miras las cosas igual. La forma de mirar cambia. Eso no te lo enseñó un libro. Eso no se ve en una película. Eso te lo muestra el estar ahí. Nuestras prioridades cambian. ¿Por qué? Porque ese proceso de cambio de mente no es un proceso milagroso. O sea, no es que yo voy y pongo las manos y digo, ahora, en el nombre de Jesús, a la Magda le cambia la mente. No. Es un proceso de disciplina, es un proceso de trabajo. Y es lo que el Señor en sus 30 años vivió, logró con la vara. Hay procesos que nos tienen que enseñar en este tiempo y hay formas que el Señor usa en nuestra vida para establecer su reino, ¿cierto? Si nosotros miramos cómo sigue creciendo esto, ¿qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere hacer? Hablando un poco de este proceso de vara en nuestra vida, ¿cierto? Porque Enoc, de una u otra manera, representan los procesos de disciplina, de vara, de instrucción, la cosa instructiva en nuestra vida, ¿cierto? Y eso nosotros lo vemos en el Señor, por supuesto que lo vemos. Por supuesto que lo vemos. A partir de los 30 años, Él inicia su ministerio. Yo le hago una pregunta. ¿El Señor hizo alguna vez una cosa por su cuenta? ¿Qué es lo que usted constantemente le escucha al Señor en los evangelios? Hago la voluntad de mi Padre. No hago nada que no vea
y escrito está. En él no había un parecer personal acerca de las cosas. No había la herencia de su papito José. Ni se mostraba la herencia de su mamita María, que fue una mujer santa. Cuando él se refería a la paternidad, ¿a dónde miraba? ¿Qué despecho de haber sentido el papá? Qué despecho, ¿no? Pero ¿sabes qué? José entendía. ¿Sabes por qué? Porque José fue adiestrado en la anunciación angelical. Y no fue una casualidad que le abrió un arcángel. ¿Sabe por qué? Porque este tipo llegó hasta arriba. Porque no a cualquiera le abra un arcángel. Es una potestad, es una potestad mayor. Es un orden mayor. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer en nosotros? Establecer su reino, establecer la forma de Cristo, lo que Él hizo, cómo Él se movió, con la vara que Él se movió. El Señor quiere atraer a nosotros tres grandes cosas que operan aquí: voluntad, sentimiento y emoción. Esos 30 años vienen a hablar de cómo ese trabajo disciplinario. ¿Por qué? Porque para sujetar la voluntad, las emociones y los pensamientos no lo hacemos en un par de fines de semana en un retiro. No, Señor. Requiere comunión, conocernos más. Entonces es necesario en esta vara que el Señor quiere establecer, instructiva, porque esa vara instructiva va a hacer que nosotros entremos en el tiempo apostólico. ¿Qué es entrar en ese tiempo? Entender que yo tengo una medida en el Señor y que tengo que ser instruido y llevado. No hago las cosas a mi manera, todo tiene una manera en el Señor. Es por eso que los días finalmente de Enoc son 365. 300 es, ya dijimos, cómo esa humillación se muestra en las distintas aristas de nuestra vida. Humillación en mi atrio, humillación en mi lugar santo y humillación en mi lugar santísimo. ¿Qué hace que mis emociones se ordenen? Mi voluntad y mis pensamientos se ordenen. 60, que se quite toda vara ajena, algo que no viene del cielo, y que finalmente subamos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y parece simple, pero esto, hermano, nos va a llevar la vida. Caminó Enoc con Dios y, como dijo la pastora, desapareció, dejó de, se cumple Gálatas 2:20. Dice, desapareció. No entidad, no existe. Se cumple Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy. ¿Cómo estoy? Ay, es que esto me pasa a mí nomás. No. Cuando vivimos procesos de muerte, los vivimos con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me pasa, lo vivo en la fe. No le doy una interpretación. Lo que yo vivo en mi carne, yo no le pongo mi capricho. ¿Cuál es mi capricho? ¿Me pasa una desgracia? Otra vez yo. ¿Entendió? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿A qué me conecta el proceso aflictivo, hermanos? ¿A qué me conecta? ¿A qué me conecta las cosas que vivo, las tribulaciones que vivo? ¿A la cruz? ¿O a la queja?
O a mí, otra vez mí. Toda la vida ha sido igual. Son dichos. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo unimos nuestras cosas? Las cosas que nos pasan las unimos a la fe. Eso es lo que está diciendo acá. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Por la fe Enoc fue traspuesto. O sea, ¿qué conectó el proceso disciplinario a Enoc? ¿A qué lo conectó? ¿A qué lo conectó? Dice, por la Enoc fue traspuesto. ¿A qué conectó el proceso aflictivo de la disciplina? La crisis de la disciplina. ¿A qué lo conectó? Ay, es que sabéis que siempre la agarran conmigo. ¿A qué lo conectó? Por la fe. A la fe. Lo conectó a la fe. Y es que hay dos caminos que se abren en los procesos aflictivos del corazón, pero estamos en la mente. En los procesos de la mente, los procesos instructivos. ¿A qué te conectan? Te tienen que conectar a la fe. Te tienen que conectar a la fe. Si no están conectando con la fe, hay algo que está siendo mal transformado, no está siendo transformado en nuestra mente. Si no, vuelve a aparecer la mente corrompida. La mente corrompida. Me hicieron esto, etcétera, etcétera. Usted sabe, él fue traspuesto, o sea, cambiar de lado. Lo cambiaron de atmósfera para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esto habla Hebreos acerca de Enoc. Y antes que fuese traspuesto, o sea, antes que fuese transformado, llevado, su esencia llevada al cielo. Hermanos, vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros debiéramos estar constantemente atesorando lo que viene del cielo, porque esto está hablando, este pasaje está diciendo, antes que fuese traspuesto, fue martureado. Fue testigo. Las cosas vuelven a pasar para que seamos testigos, para que entendamos que tenemos que conectarnos a la fe. Nos van a volver a pasar hasta que nos conectemos con la fe. Y eso nos haga ese cambio de ambiente, nos ponga en un ambiente glorioso. Situaciones, miedos, situaciones que operan en nuestra mente, a nivel de sueños, a nivel de una infinidad de cosas, tienen que ser transformados. Para que haya esa transferencia, para que seamos transferidos. Hubo testimonio, fue testigo, lo entendió, lo vivió, lo entendió, de haber agradado a Dios. Hermano, nosotros podemos glorificar de una manera tan hermosa al Señor en las cosas que nos pasan, cuando le damos gloria en los procesos que vivimos. Y aunque a veces no lo entendemos, amarramos la boca con un alicate y decimos, Señor, yo no entiendo lo que me pasa, pero no salga de mí palabra de maldición, que fue lo que le pasó a Miguel. Miguel peleó el cuerpo de Moisés, pero ¿qué salió de él? Palabra de maldición. Oye, ¿qué te creí, diablo? Hermano, esto lo hace mucho la iglesia. Bajo mis... Cuidado. Lo cantamos, hermano, y lo saltamos. Y en el tiempo parece que el que estaba bajo los pies era uno. No, hermano. Satanás es una entidad celestial también. Miguel dijo, el Señor te juzgue. Hay aristas en las cuales no nos podemos meter. Viene un carabinero y nos pasa un parte. Muchas gracias. Algo tengo que aprender de esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Paco. ¿Entiende? Son cosas pequeñas, hermano. Estrategias superiores. Son estrategias superiores. Es Dios, me está tratando.
¿Y se me disciplinó? ¿Por qué? Porque si me disciplinó es porque soy hijo. O sea, me disciplinó, soy hijo. Salió 80 lucas el parte. Pero soy hijo. Es que, hermano, es muy triste que no nos pase nada. Tiene que venir esto. Tiene que haber testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, imposible. Imposible. No se puede. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Chúpese esta. Una de las cosas que la estatura que Dios le dio a Enoc, lo que Dios le permitió hacer en ese nivel de crecimiento, fue juzgar a quién. A los ángeles. ¿Qué? Hermano, tenemos que cambiar la mente. A él se le dio potestad para juzgar a los ángeles. Y Pablo dice: ¿acaso no sabéis? Dice: ¿acaso no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles? ¿Qué? A ver, para. Si yo apurado llego a fin de mes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que salir de lo normal, de lo natural. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Para eso nos están enseñando esto. O sea, la justicia que opera en nosotros, Jeff. Yo sé por qué te reí. Mira, te puedo leer el pensamiento que tenía en tu cabeza. Metanoia, Jeff, metanoia, cambiar la mente. El Jeff está diciendo: yo, ¿sí o no? ¿Entiende? Metanoia, porque a él se le dio la dignidad de juzgar a los vigilantes. Judas 1:14 habla de esto. Habla de esto, hermano, en nuestros procesos de aflicción. Sí, de estos también profetizó Enoc. De estos también profetizó. Séptimo, escuche, séptimo desde Adán, cuente. Séptimo. ¿Qué significa séptimo? Perfecto. Fue perfeccionado. Alguien que tomó una estatura. Al ser perfeccionado y al estar en esta estatura, juzgas a los ángeles. Hermanos, están todos en silencio aquí. Y eso no son cosas antojadizas, sino que son obras que el Señor va produciendo dentro de cada uno de nosotros en la medida que vamos creciendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué se unió tu espíritu? ¿Con qué te has unido? ¿Estás en alguna de estas formas de contaminación? Para que oremos al Señor. ¿Tu espíritu está unido al Espíritu de Cristo? Si tu espíritu está unido al Espíritu de Cristo, esa es la llave para ascender. Si no estás unido al Espíritu de Cristo, eso es lo primero que tienes que hacer.